Pensemos en el terror, en el que más nos impacte. En la vida real nos causa un miedo increíble tan solo pensar en estar solos en una habitación oscura, o con un demonio en casa, en un juego de un psicópata aburrido, o en una noche escalofriante, en la que pueden ocurrir todo tipo de crímenes. Ninguno de nosotros, a no ser que esté como una puta cabra, quiere pasar por una situación de estrés como es tener miedo extremo. Sin embargo, cuando se trata del entretenimiento, somos los primeros en disfrutar con una buena película de terror, un videojuego o incluso un parque de atracciones. Cuando se trata de entretenimiento, hay un amplio mercado y un amplio número de público. Existen numerosas películas de terror como Expediente Warren, Déjame salir, La Purga, entre muchísimas otras. Pueden ser de diferentes tipos de terror, pero todas llegan al mismo. La ansiedad, el miedo de no saber si el personaje se va a salvar como pasa en Déjame salir, los sustos y el miedo de que haya entidades extrañas y esté basada en historias reales como las de Expediente Warren. En todas se genera una atmósfera de terror que por alguna extraña razón nos encanta. Aunque ese terror no solo se ve en las películas, también existe ese género en los libros, las series y en lo que nos vamos a centrar hoy, los videojuegos. Existen infinidad de videojuegos de terror icónicos y que seguro todos hemos jugado en algún momento. El terror en los videojuegos es algo que desde los comienzos se lleva utilizando. Lo vimos en Silent Hill en la PlayStation 1 y lo seguimos viendo con sagas tan populares como Five Nights at Freddy's. Jugar un videojuego nos acarrea muchísimas más emociones que ver una película, ya que en este caso las acciones que le sucedan al personaje corren por nuestras decisiones dentro del juego. Depende de lo que decidamos le sucederá algo al personaje o no. Como en las películas, existe infinidad de tipos de terror. El más conocido y utilizado es el terror del momento, es decir, el uso de jumpscares. Existen infinidad de videojuegos que usan este tipo de terror, Garden of Banban, Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's y muchísimos más. Estos sustos son los que yo llamo recursos comerciales. Es un recurso tan utilizado debido a su capacidad para ocasionar miedo en el momento. Esa tensión puntual que podemos notar cuando aparece Huggy Wuggy en Poppy Playtime, Garden of Banban o en el icónico FNAF. Este recurso da miedo, sí, eso es correcto, ya que todos los juegos que he mencionado han tenido o tienen un amplio fandom, por así decirlo, y una repercusión en el mundo del videojuego de terror. Sin embargo, existe una amplitud de tipos de terror que para mí llegan a ser muy infravalorados y que realmente dan muchísimo más miedo. Voy a hablar desde mi punto de vista. Prefiero asustarme con un juego que me mantenga en tensión constante, es decir, prefiero el terror psicológico. Existen infinidad de juegos de esta categoría, como el famoso Madison. Juro que ningún juego de terror me había hecho pasar tanto miedo como ese. Sabe incluir todos los factores para generar esa atmósfera opresiva durante todo el juego, y que incluso te llegues a sugestionar tú solo. Además, como dice el dicho, un sonido vale más que 1000 palabras, o como sea. Este juego incluye algo que para mí es incluso más importante que las imágenes, los sonidos. Estás todo el puñetero rato escuchando crujidos, puertas cerrándose, golpes, gente corriendo o caminando. Y quieras que no te asustas, mucho más de que si los vieras, te sugestionas. La música no se queda corta, ya que tiene una música que genera muchísima inquietud y aumenta el terror que percibimos. Existen muchísimos otros de este estilo de terror, como pueden ser Silent Hill, Little Nightmares, Until Dawn o The Evil Within. También encontramos otros tipos de terror como el de supervivencia, en el que encontramos juegazos como el Resident Evil, The Last of Us, Dead Space, entre otros. Y bien, después de decir todo esto, voy a hablar de los principales problemas que yo por lo menos veo en el mundo del terror. Como mencioné, el uso comercial de los jumpscares como el único terror. Sí que es cierto que es útil, pero solo un juego de eso ya empieza a ser tedioso y común. Sin embargo, hay juegos que lo saben juntar muy bien con otros tipos de terror, como Outlast. Utiliza muy bien el uso de los jumpscares y lo suma a un terror psicológico, lo que lo hace muy completo. Otro problema que me resulta más que terrorífico e insignificante es el uso desmesurado del gore. Hay juegos que realmente se pasan con el uso del gore, que lejos de dar miedo, a muchas personas les causa hasta gracia. Sin embargo, no veo necesario algunas veces el tener que enseñar cómo destripan a una persona sin siquiera venir a cuento. Algo que creo que es muy importante y muchas veces no se tiene en cuenta es el tener una buena narrativa, tener una buena historia. Y cuidado, a veces menos es más. El juego indie Fears of Adam utiliza unas buenas historias que mantienen una atmósfera tensa, utilizando elementos reales, como puede ser que tu madre te manda una foto de alguien que está en tu propia puerta. Lo que realmente te inquieta es porque es algo que realmente te puede suceder y está bien estructurada su narrativa. Esto involucra muchísimo más al jugador, que se plantea las decisiones para tomar un buen destino del personaje. Obviamente no voy a ir a abrir la puerta si soy un adolescente y sé que hay un pirado delante de mi casa. En definitiva, el terror es un género muy popular en el mundo del entretenimiento, ya sea en películas, series, libros o incluso videojuegos. Existen tipos de terror, desde el terror del momento hasta el terror psicológico o el de supervivencia.
cada uno con sus propios recursos y características. Por lo tanto, si eres un amante del terror, no dudes en explorar todas las posibilidades que este género tiene para ofrecer, y recuerda que, aunque pueda parecer muy aterrador, el miedo también puede ser una forma de superarse. Por ejemplo, yo de siempre he odiado los lugares oscuros, y Madison me ayudó en cierta manera a superarlo. Si te ha molado el vídeo de esta semana, no dudes en darle like, suscribirte y compartir, que siempre ayuda muchísimo. Siento mucho que este vídeo haya sido más corto de lo usual, pero es que estoy repleto de exámenes y no tengo muchísimo tiempo, pero igualmente no quería dejaros sin vídeo. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo lunes, así charlando un poco para que hablemos. Así que, chao, chao.